Bueno, entonces el día de hoy, pues el grupo uno, es decir, Erika y yo, les vamos a presentar la estructura conceptual de nuestro tema, que es conversión de unidades de longitud, con la ayuda de nuestra tutora, me faltó qué pena, Cindy López. Listo, entonces como contexto histórico, pues si pensamos en los sistemas de medición a lo largo de la historia, casi que todas las sociedades de la historia han tenido un sistema de medición porque es una necesidad, digamos, casi que vital en una sociedad moderna, ¿no? Y premoderna también. Entonces, pues hay varios como recursos que nos muestran los sistemas de medición que han existido a lo largo de la historia en diferentes sociedades. Esto trajo un problema cuando empezó la globalización y fue que las conversiones empezaron a ser inconsistentes, cuando había comercio y cuando había, digamos, como relaciones más cercanas entre sociedades distintas, entre culturas distintas. Entonces de ahí surge la necesidad de sistemas un poco más robustos y sobre todo más estandarizados, ¿no? Como la necesidad de poder entenderse entre sí cuando hablan de medición, de medidas, en fin. Entonces de ahí, digamos que después de una historia un poco larga que no vamos a recoger ahorita, nace el sistema internacional y el sistema inglés, que son los dos sistemas de medida que se usan actualmente con mayor difusión, sobre todo el sistema internacional. Y de ahí, entonces, digamos, de esa necesidad de un sistema estandarizado y que sobre todo la conversión dentro del sistema sea sencilla y transparente, entonces el sistema internacional se sirve de la conversión en potencias de 10, ¿no? Que eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, vemos desde el contexto histórico cómo con el surgimiento natural de la necesidad de un sistema de medición, también surge casi que inmediatamente la necesidad de tener un sistema de conversión dentro del mismo sistema y con respecto a sistemas distintos. Ya la estructura matemática de nuestro la estructura conceptual de la estructura matemática, perdón. Entonces, pues este es nuestro mapa completo, lo vamos a dividir en tres partes para que sea un poco más claro. Pero como vemos, entonces, todo está dentro de una gran estructura matemática que es la geometría euclidiana, que podemos entender como a partir de la cantidad de dimensiones, ¿no? Una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Dentro de cada dimensión, pues tenemos algunos objetos matemáticos que se relacionan con, entonces vuelvo al mapa grande, con las unidades de medida de cierta manera. Entonces, dentro de las unidades de medida tenemos que pueden ser de longitud, de área, de volumen o que pueden aparecer en otras aplicaciones. Entonces, además, dentro de las unidades de medida ya vamos a mirar los procedimientos matemáticos que entran a jugar allí. Entonces, para cada dimensión, digamos que podemos relacionar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, en una y dos dimensiones, de área en dos y tres dimensiones y de volumen en tres dimensiones. En otras aplicaciones ya vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, ya entrando como más en detalle en las unidades de medida, como parte de la geometría euclidiana, vemos que entran a jugar tres procedimientos: la medición, el cálculo y la conversión de unidades de medida, que es como el centro de nuestra atención en esta ocasión. Con respecto a nuestro tema particular, la medición se constituye como un conocimiento previo porque se espera pues que los estudiantes tengan un acercamiento pues sí, que sepan medir para poder entender las relaciones entre las diferentes unidades de medida dentro de un solo sistema, para después entender la conversión desde el concepto real de las medidas, ¿no? Entonces, ese es como nuestro conocimiento previo más importante. Dentro de las unidades de medida, entonces tenemos que la conversión depende pues obviamente de los sistemas de medición. Ya en el otro mapa conceptual vamos a hablar un poco más de esto. Las medidas, las unidades de medida de longitud, de área y de volumen son magnitudes fundamentales y cuando hablamos de otras aplicaciones hablamos de magnitudes derivadas. Además de esto, nosotros también vemos otra estructura matemática que entra a jugar en la conversión de unidades de medida, que es desde la aritmética, que son pues las operaciones con números racionales, ¿no? Entonces, ahí hablamos de reglas de tres, de factores de conversión, que ya vamos a mirar con un poco más de detalle más adelante. Y como la medición es nuestro conocimiento previo importante, necesitamos también de los instrumentos de medición. Como ejemplos de magnitudes derivadas, pues tenemos la velocidad, el pascal, el voltio y dentro de otras aplicaciones, pues entra ahí a jugar la física, también la química y pues otras aplicaciones de otras áreas del conocimiento. Bien, ay, perdón.
Así. Entonces, dentro de conversión de unidades de medida, las magnitudes derivadas se constituyen como un conocimiento posterior muy importante, porque cuando uno pues ya ha adquirido la capacidad de la conversión de unidades de medida de longitud o digamos de magnitudes fundamentales, ya cuando empieza a hablar de magnitudes derivadas, empieza a hablar de unidades de medida y conversión de unidades de medida de manera simultánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, distancia y tiempo y pues ya vamos a ver más ejemplos más adelante. Entonces, este sería como el conocimiento posterior relevante dentro de este mapa conceptual. Ya en la estructura del tema como tal, entonces tenemos la conversión de unidades de longitud central, porque pues es nuestro tema. Vemos que puede ser dentro de un mismo sistema o entre sistemas, y entonces ya vamos a mirar cómo lo dividimos ahí por partes para entenderlo un poco mejor. Entonces, cuando sea entre sistemas, vamos a trabajar sobre todo con el sistema inglés y el sistema internacional. Como sabemos, la mayoría de los países usan el sistema internacional. Ahí pusimos pues el kilómetro, octómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y el sistema inglés que se usa principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, pulgada, pie, yarda y milla. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque el colegio donde vamos a implementar nuestra pues lo que surja de esta maestría, sí contempla dentro de su currículo el sistema de medida inglés. Entonces, pues es importante tenerlo ahí. Cuando se da dentro de un mismo sistema, entonces, sí, dentro de un mismo sistema hablamos de equivalencias y ahí es donde empiezan a jugar la subestructura de factores de conversión, ¿no? Esas equivalencias son evidentes en lo que habíamos mencionado en el mapa anterior, que son los instrumentos de medición. Por ejemplo, en una regla de 30 centímetros básica que tiene cualquier estudiante de colegio, se ve como dentro de un centímetro pues caben 10 milímetros, ¿no? Entonces, esas equivalencias de los factores de conversión son evidentes ya ahí mismo en los instrumentos de medición, lo que refuerza la idea de que la medición pues es un concepto, un conocimiento previo muy importante para la conversión de unidades de longitud. Esas equivalencias, entonces, como decía antes en la contextualización histórica, se dan en términos de potenciación y cuando hablamos del sistema internacional de medidas de longitud con base 10, ¿no? Entonces, de ahí surgen los múltiplos y submúltiplos del metro, que es lo que veíamos acá en estos ejemplos de kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, en fin. Bueno, ya entonces también los factores de conversión tienen que ver con la proporcionalidad. Ahí es donde entran a jugar la regla de tres. Y todo esto, esto de la potenciación, la base 10, la regla de tres, tiene que ver con pues, los procedimientos básicos de la aritmética de multiplicación y división. Y lo que hablábamos anteriormente de la conversión de unidades de longitud en términos de magnitudes fundamentales, donde usamos factores de conversión sencillos, y magnitudes derivadas, donde necesitamos, esto viene de allá arriba, donde decía conversión de unidades de longitud, esto se conecta con magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Cuando hablamos de magnitudes derivadas, pues ya estamos hablando también de conversión de unidades de longitud simultáneamente de pronto con la conversión de otras unidades, de otra medida y de esto necesitamos hablar cuando tenemos que convertir, por ejemplo, la velocidad se puede expresar en kilómetros por hora o en metros por segundo. Entonces ahí estamos hablando de conversión de longitud y de tiempo simultáneamente. Longitud y tiempo, recordemos, son cada una magnitudes fundamentales y la magnitud derivada pues viene de la combinación simultánea de las magnitudes fundamentales. Eso, digamos, en términos de nuestros mapas conceptuales, la estructura del tema y nuestra estructura matemática de la estructura del tema. Muchas gracias.